Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 21. Resultó ser un hombre honesto. Luzhou. Luzhou caminaba hacia los dormitorios masculinos cuando escuchó a alguien gritar su nombre. Se giró y vio a Lin Yuxian trotar hacia él. Sus hermosas manos descansaban sobre sus rodilleras cuando Lin Yuxian doblaba su cintura y jadeaba ligeramente. Jadeó de nuevo y preguntó: ¿por qué caminas tan rápido? Luzhou preguntó: ¿qué pasa? Nada está mal. Solo quería agradecerte por lo que sucedió en la oficina del profesor Tam. Te debo una, dijo Lin Yuxian con una sonrisa en su rostro. Oh, eso no es nada. No necesito agradecerme, dijo Luzhou mientras sacudía la cabeza. Aunque sé que soy muy estúpida, trabajaré duro y te alcanzaré. Entonces, gracias por darme una oportunidad, dijo Lin Yuxian. Esto no es posible. No hay forma de que te pongas al día. Ni siquiera puedes alcanzar la luz trasera. Sin embargo, no quemó este puente. Luzhou todavía trató de sonreír. Bueno, trabaja duro. Creo que puedes hacerlo. ¿De verdad? Gracias por tu apoyo. Dijo Lin Yuxian. Mientras mantenía las manos a la espalda, dijo alegremente. Entonces, como una forma de agradecimiento, ¿puedo comprarte comida? Aunque la sugerencia de comida era muy tentadora, Luzhou aún la rechazó cuando pensó en la relación entre su otro compañero de equipo. Ve y come con tu novio. No voy a ser la tercera rueda de ustedes, chicos. Lin Yuxian escuchó las palabras salir de la boca de Luzhou y se rió. Ella jugaba con su cabello mientras decía: ¿de qué estás hablando? ¿No tengo novio? Luzhou se sorprendió un poco y preguntó: ¿no es ese Wang Xiaodong tu novio? ¿De qué estás hablando? Lin Yuxian gimió de insatisfacción. Miró a Luzhou con seriedad y dijo: es mayor que yo y lo trato como a un hermano. No es así. ¿Qué? ¿Qué es esto? Luzhou hizo una pausa por un segundo antes de volver a darse cuenta. Ah, esta es la llamada cosa correcta. Luzhou se echó a reír y trató de negarse suavemente: lo siento. Todavía tengo algunas cosas personales que hacer esta noche. Vayamos algún otro día. Lin Yuxian obviamente no esperaba el rechazo. Ella se sorprendió por un segundo e inmediatamente su rostro se iluminó con una sonrisa de nuevo. Bueno. Nos pondremos en contacto contigo más tarde. Oh, sí, dame tu chat. Esta vez Luzhou no la rechazó y sacó su teléfono. Después de todo, ella era su compañera de equipo. Tener sus datos de contacto era conveniente. Después de intercambiar WeChat, Lin Yuxian sostuvo su teléfono como si fuera un tesoro. Ella felizmente le dio las gracias, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Había un tipo de chica en la universidad. Bonita, inocente, y sus sonrisas eran como tu primer amor. Una sonrisa que te dio mariposas en el estómago. Te harían pensar que les gustabas y sin querer comenzarían a acercarte a ti. Tan bueno, wow, eres increíble, si tan solo fuera la mitad de inteligente que tú. Podían reconocer sus defectos y dónde estaban sus defectos. Obviamente, esto era una ventaja, pero no estaban satisfechos consigo mismos. Eran buenos en el uso del arte del lenguaje y su círculo de amigos para enmascararse en una persona solitaria y débil. Para despertar la atracción del sexo opuesto y manipularlos. Sin embargo, cuando comenzaste a perseguirla, caminarías un paso adelante mientras ella caminaría un paso atrás. Entonces, comenzarías a reflexionar sobre ti mismo y dudar de ti mismo. Comenzaste a perderte gradualmente y te convertirías en un agujero negro lleno de insatisfacción. Hasta que un día descubriste que eras solo uno de los muchos prisioneros atrapados por ella. Si abstraes este fenómeno en un modelo de comportamiento social, encontrarás que este comportamiento social colectivo es similar a la estructura de las hormigas. Todos los trabajadores y soldados fueron leales a una hormiga reina. Solo un pequeño número de hormigas machos, que eran fuertes, solteros que crecían en las alas, tendrían la oportunidad de mezclarse con la reina. En cuanto a ese Wang Xiaodong, su papel fue probablemente el llamado neumático de repuesto. A través de un análisis racional, Luzhou sintió que probablemente lo entendía ahora. En cuanto al objetivo de Lin Yuxian, fue muy claro para él. Ella estaba tratando de ganar un premio en la competencia de modelado matemático. Tal vez ella vio que Luzhou no estaba contento con tenerla como compañera de equipo, por lo que deliberadamente se acercó para manipularlo. Si ella pudiera hacer que estos dos tipos pelearan por ella, entonces eso sería aún mejor. Solo tenía que sentarse y ganar la competencia nacional sin hacer nada. Tenía que admitirlo. Este tipo de chica era la némesis de un genio.
Aquellos que dedicaron demasiado tiempo a estudiar tenían dificultades para equilibrar otras áreas. ¿Por qué Luzhou no fue molestada por ella? Eso fue porque él sabía mejor. Sabía que era honesto y un poco guapo a lo sumo. No era rico ni alto. Entrar en una relación con esta chica era completamente inútil. Luzhou regresó a su dormitorio y estaba a punto de llevar su computadora portátil a la biblioteca para continuar investigando temas de tesis. Sin embargo, justo después de pisar su dormitorio, Wang Wangmin se acercó y cerró la puerta. ¿Cacha qué? ¿Incluso lo cerró? Luzhou observó a Shishan y Liu Rui caminar hacia él con una sonrisa en la cara y dijo: di lo que quieras. Vamos a discutir. Aparte del problema del dinero, podemos discutirlo. Shishan se rió y dijo: Zhou. Liu Rui sonrió y lo siguió: Zhou, Luzhou, ¿pueden dejar de ser tan románticos que me pone la piel de gallina? Wang Wangmin bloqueó la puerta del dormitorio con su cuerpo y dijo con una cara seria: vimos todo. Sé honesto. ¿Quién era la chica de abajo? ¿Qué departamento? ¿Cuándo empezaste a salir? ¿En qué etapas están ustedes? ¿Qué estás sintiendo? Luzhou. Shishan le dio unas palmaditas en el hombro a Luzhou y suspiró. Hermano, no es que no quiera ayudarte, pero ¿puedes mirarlo desde la perspectiva de nuestros solitarios? Hermano, solo te pediría una cosa. Ve, invita a los compañeros de cuarto de tu novia. Arreglemos algunas actividades. Yo cubriré los costos. Puedes decidir sobre las actividades específicas. Te debo una, ya sea que tenga novia o no. Luzhou suspiró. Sostuvo la mano que estaba sobre su hombro. Hermano, no es que no quiera ayudarte, pero ese estudiante es mi compañero de equipo de la competencia de modelado de matemáticas. Además, fue traída por otro compañero de equipo. Era la primera vez que la veía hoy. ¿Cómo es esto posible? ¿Entonces ustedes no tienen nada? Preguntó Liu Rui con recelo. Sí, se podría decir, asintió Luzhou. Los tres chicos en el dormitorio de repente parecían camarones cuando decían cosas como: no es divertido, vámonos, te lo dije, Zhou todavía es un solitario, vamos a conseguirle una novia a Shishan y hacer que arregle un fecha de grupo para nosotros. Se sentaron de nuevo en sus sillas y se prepararon para un partido de videojuegos. Se completaron los exámenes de análisis matemático y álgebra avanzada. La próxima semana hubo exámenes de inglés y lenguaje C. El dormitorio ya comenzó a entrar en la mentalidad de las vacaciones de verano y nadie quería estudiar. Luzhou vio que ya nadie lo molestaba y, por lo tanto, tomó su bolsa de computadora y se fue. Ayer, aunque permaneció en la biblioteca hasta la hora de cierre, aparte de descargar muchos documentos y leer muchos libros, no se hicieron progresos. Pero la acumulación de ayer le proporcionó muchas ideas. Hoy estaba listo para trabajar duro, terminó de seleccionar los temas y comenzó a escribir las tesis. Esto sonaba como si fuera simple, pero en realidad fue muy difícil. La tesis de matemáticas fue fácil de escribir, pero las otras 9 tesis de computadora no eran su experiencia. Había leído más de 30 tesis relacionadas. Más de la mitad de ellos estaban en inglés. Después de descargarlos de la biblioteca, se quedó despierto hasta las 2 de la mañana y apenas había terminado de leer. Todavía tenía muy poca comprensión del tema. Incluso si aprendiera el libro de texto en lenguaje C, todavía no entendería los temas más difíciles. Como era de esperar, su capacidad de estudio no coincidía con un genio real. Si tan solo el sistema le diera otra misión de estudio, Luzhou caminó hacia la biblioteca y de repente lo recordó. Capítulo 22. La postura correcta para escribir tesis. Luzhou era diferente en comparación con la forma en que la mayoría de la gente escribía las tesis. Todos sus problemas podrían resolverse preguntando al sistema, por lo tanto, la importancia de proponer ideas apropiadas supera con creces la realización de la idea misma. Por lo tanto, la clave del problema en sí radicaba en elegir el tema. Los criterios de Luzhou para elegir un tema eran muy simples. Como iba a ser una luz de lodo en el mundo académico, entonces tendría que encontrar el tema más fácil de hacer. El diario más fácil para enviar. Lo que valió la pena mencionar fue que, como la segunda especialidad científica más grande en el departamento de ingeniería, encontrar un diario fácil de enviar era relativamente fácil. Al igual que las matemáticas, donde una nueva solución para un teorema de prueba podría publicarse en una tesis, en el campo de la informática, incluso un nuevo algoritmo podría publicarse en un documento. Hace 13 años, en una entrevista con el tipo que fundó Khan Academy, dijo: el 90% de los trabajos académicos son inútiles. ¿Y cuántos documentos de doctorado realmente se han utilizado?
Cientos de gigantes de Silicon Valley estuvieron de acuerdo con él. Por supuesto, hubo muchas críticas hacia él. La declaración fue sesgada, pero también reflejó algunos problemas en el lado opuesto. La seguridad de la información de Internet y las redes neuronales artificiales se consideraron la norma. Además, el Big Data y la computación en la nube se habían convertido en áreas de gran impacto. La inteligencia artificial era aún más desordenada ya que incluso los civiles se habían unido a la conversación. Además, no era solo nacional, era lo mismo en el extranjero. Era un problema común para todas las disciplinas jóvenes. Lu Zhou consideró estos factores. Por lo tanto, finalmente eligió el área de la inteligencia artificial. Por supuesto, el campo de la inteligencia artificial era enorme. Desde videojuegos hasta cepillos de dientes eléctricos que cambian de frecuencia, estrictamente hablando, esto ha penetrado en la sociedad. Era solo una cuestión de cuán profundo era el nivel de penetración. Lu Zhou lo pensó un momento y escribió una línea de texto en un documento de Word. Aplicación de la inteligencia artificial en sistemas de información geográfica. Desde el sistema de navegación del teléfono hasta la conducción del piloto automático, desde el control del tráfico hasta la navegación de aviones no tripulados. Él eligió la posterior, justo a tiempo para el concepto emergente de logística de aviones no tripulados. Por supuesto, esta área aún era muy amplia. Sin embargo, no estaba preocupado ya que tenía 9 tesis para presentar. Fue como verter agua en el mar de la academia. Planeaba dividirlo en 9 partes con una manguera y luego lo vertió lentamente. Por lo tanto, sus dedos tocaron el teclado y continuó escribiendo. Un algoritmo de análisis de píxeles basado en inteligencia artificial. Algoritmo de optimización para el reconocimiento dinámico de imágenes basado en inteligencia artificial. Método de medición automática del tamaño del cuerpo humano basado en un algoritmo de inteligencia artificial. Algoritmo de inteligencia artificial para la recolección de direcciones. Una inteligencia artificial basada, sin embargo, no se trataba solo de completar el título. Todavía tenía que escribir un resumen para describir el tema en detalle. Después de todo, un videojuego Boki y Ron Jarvis pertenecían a la misma categoría de inteligencia artificial. Lu Zhou no esperaba que el sistema entendiera con precisión la diferencia entre los dos. Debido a esto, no solo tuvo que escribir una descripción detallada de la idea, ni siquiera aparecería en la tesis final. Acababa de terminar todo esto cuando la biblioteca se acercaba a su hora de cierre. Arrastró todos los documentos a la misma carpeta que tenía la tesis sobre matemáticas. Lu Zhou estiró su espalda y se recostó en su silla. Pensó en cuando escribió su primera tesis y comenzó a decir en su corazón. Sistema, dame una estimación del precio de la tesis. El sistema rápidamente respondió a su pregunta. Total de 10 preguntas. Costo total. 210 puntos generales. ¿Desea confirmar una compra? Un costo promedio de 21 puntos generales, después de eso solo le quedarían 125 puntos generales. Sin embargo, recibiría 800 puntos generales cuando completara la misión, sin mencionar recompensas adicionales si recibiera una calificación S. Esto valió la pena. Confirmar compra. Lu Zhou cerró los ojos. Pronto, una sensación de ser electrocutado viajó desde su columna hasta su cerebro. Esto fue seguido por un gran flujo de información. Aunque sus puntos de experiencia en ciencias de la información no habían cambiado un poco, después de recibir esta nueva información, sintió que su comprensión de la inteligencia artificial se había profundizado. Comprar conocimiento con puntos generales también fue un método de aprendizaje. Sin embargo, era mucho más simple y fácil que estudiarlo solo. Por supuesto, aún le tomaría un tiempo asimilar completamente este conocimiento. Sin embargo, fue suficiente para él escribir las tesis. Lu Zhou respiró hondo y abrió los ojos. Había un espíritu de fuego en sus ojos. 10 tesis. Llevaría un mes como máximo. Iba a completar esto. Al día siguiente, Lu Zhou se obligó a despertarse temprano. Se cepilló los dientes y se puso la ropa, y luego salió de su habitación. Como resultado de permanecer despierto toda la noche, había 2 círculos oscuros debajo de sus ojos. Ni siquiera podía contar la cantidad de veces que bostezó camino a la cafetería. Lu Zhou. Chen Yusan llevaba una mochila y se quedó cerca. Ella sonrió y dijo hola. Cuando notó sus círculos oscuros, dijo. Vaya, ¿de dónde sacaste esos ojos de panda? Los obtuve del zoológico, esta broma es tan fría que no es nada graciosa, dijo Lu Zhou mientras bostezaba. La apariencia de Chen Yusan se veía igual que de costumbre.
Un par de gruesas gafas redondas con su largo cabello negro atado en una cola de caballo. Hablando de eso, solo la había visto usar maquillaje y lentes de contacto una vez. En una época en la que incluso las chicas jóvenes comenzaron a usar máscaras faciales, este tipo de chicas naturales era raro. Comenzaron a caminar juntos. Chen Yusan preguntó, ¿no vas a ir a la biblioteca hoy? Lu Zhou pensó un poco y dijo, podría ir por la tarde. Tengo una competencia de modelado matemático para asistir primero. Wow, competencia de modelos matemáticos, dijo Chen Yusan. Ella asintió con la cabeza y dijo con experiencia. El dinero del premio para esa competencia es bastante alto. Será muy útil para tu futura carrera. Te apoyaré. ¿Te has unido antes? ¿De qué estás hablando? Gané el premio de nivel 2. Sorprendí al público con mis puntos fuertes. Dijo Chen Yusan mientras levantaba las cejas satisfactoriamente. Levantó el pecho y dijo. Si no entiendes nada, no dudes en pedirme ayuda. Genial, 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 respondió Lu Zhou con una actitud superficial. Supongo que a esta competencia de modelaje no le importan tus habilidades matemáticas, eso es un poco difícil de hacer. Justo cuando Lu Zhou estaba pensando esto, Chen Yusan, que caminaba a su lado, abrió la boca. Espera un poco, no te muevas. ¿Sí? Chen Yusan se dio la vuelta, abrió su mochila y sacó un paquete de pañuelos. Lu Zhou estaba confundida sobre lo que iba a hacer. Dio 2 pasos, miró a Lu Zhou con una cara seria, luego de repente extendió la mano y se limpió la cara. Ah, asqueroso. No te importa en absoluto, ¿verdad? Ni siquiera te limpiaste los mocos antes de salir del dormitorio, dijo Chen Yusan mientras tiraba el pañuelo a la basura. ¿El jodido? La cara de Lu Zhou se puso roja al instante y ya no tenía sueño. No fue porque estaba avergonzado. Fue porque caminé todo el día con ese gran ojo moco en mi cara. Lu Zhou tenía una expresión rígida cuando preguntó en voz baja. No, no era tan obvio, ¿verdad? Chen Yusan se rió, está bien, está bien. No fue tan notable. Pero sí te sugiero que vayas y te laves la cara en el baño antes de entrar en un salón de clases. Ningún golpe, Sherlock. Lu Zhou fue inmediatamente al baño, se echó agua en la cara y comenzó a frotar. Se sintió renovado después de lavarse la cara. Lu Zhou entró al aula con la cara húmeda. Entró y vio a una sola persona adentro. Se sentó en la primera fila y saludó a la persona. Mañana. Wang Xiaodong vio a Lu Zhou y su expresión no cambió mucho. Él solo asintió brevemente y saludó. Luego comenzó a leer su libro de texto nuevamente. La próxima semana fueron los exámenes de inglés en toda la escuela. Solo las personas como Lu Zhou, que estudió todo el libro de texto de nivel 4 como un bicho raro, no se preocuparon por el examen. Después de todo, los requisitos de vocabulario y gramática del examen eran de nivel 4. Por lo tanto, solo tenía que estudiar el libro de texto de nivel 4. No llegaría tan alto, pero 80 puntos no fueron un problema para él. Sentarse allí era aburrido y hablar con el estudiante Wang era aún más aburrido. Lu Zhou sacó su teléfono y comenzó a leer el material de ayer. Con estos materiales, comenzó a digerir lentamente el conocimiento que su cerebro asimiló anoche. Afortunadamente, la mayoría de los programas de inteligencia artificial se escribieron en C++ porque el lenguaje tenía mayores grados de libertad. El lenguaje popular Python se usó para escribir un shell como máximo. Por ejemplo, el sistema de aprendizaje de inteligencia artificial de primera generación de Google, Tisbeliev, fue el mejor ejemplo de una IA escrita en C++. El único lenguaje de programación que Lu Zhou conocía era C++, por lo que no fue difícil para él comprender este conocimiento. Si alguien alguna vez le preguntara cómo escribió estas tesis, aún podría escribir un par de líneas. Con las 2 personas ocupadas haciendo sus propias actividades, la hora llegó rápidamente a las 8. Con el sonido del timbre, su instructor para la competencia de modelado matemático, Liu Xiangping, entró al aula. Capítulo 23. El problema clásico de modelado de negocios. Cuando Liu Xiangping vio a las 2 personas en el aula, sonrió y dijo. Solo hay 2 personas aquí. Escuché que hay otra. La llamaré y preguntaré, dijo Wang Xiaodong. Avergonzado, salió con su teléfono. El profesor no tenía prisa. Abrió su matraz de vacío y sorbió un poco de agua caliente. Luego se sentó casualmente al lado de Lu Zhou y le preguntó con una sonrisa. ¿Cuál es la situación actual en la configuración de su equipo? Lu Zhou colgó su teléfono y respondió con una sonrisa.
Soy responsable de construir el modelo, Wang Xiaodong es responsable de programarlo y Lin Yuxian es responsable de escribir la tesis y presentarla. Modelado, codificación y escritura. La configuración estándar que veo, dijo el profesor Liu. Él se rió y continuó diciendo. Hablando de eso, eres el estudiante de pregrado Lu Zhou, ¿verdad? He leído tu tesis y fue realmente buena. Los ojos de Lu Zhou se iluminaron. Profesor, ¿estás en matemáticas? Se podría decir que sí, pero investigo el lado de la física y no publico muchas tesis de matemáticas, dijo el profesor Liu. Cuando entrecerró los ojos y miró la puerta del aula, dijo. Tu compañera de equipo parece ser poco confiable. Lu Zhou se sintió incómodo y solo pudo sonreír por cortesía. La maestra Liu también sonrió y dejó el tema solo. Hizo una pausa antes de decir. En cuanto a la configuración de su equipo, permítanme sugerir algunos cambios leves. El modelo y la tesis deben ser realizados por una persona, las otras dos personas deben programar el modelo. La ventaja de esto es que la persona que escribe el modelo tendría una gran comprensión del tema y, por lo tanto, el proceso de redacción de la tesis sería mucho más fluido. Por supuesto, la desventaja es que la persona estaría bajo mucha presión. La competencia dura solo 3 días. Significa que cuando la persona termine de escribir el modelo, él o ella tendría que comenzar a escribir la tesis de inmediato. Lu Zhou preguntó pensativamente. ¿2 personas por codificar? El maestro Liu tomó un sorbo de té y respondió lentamente. Eso es correcto. Lu Zhou se echó a reír y aún no dio una respuesta. Lo pensaré. Después de todo, debería discutir esto con mis compañeros de equipo. Al mismo tiempo, el sonido de pasos vino desde afuera del corredor. El último compañero de equipo finalmente había llegado. Mis disculpas, llego un poco tarde. Lo siento mucho. Dijo Lin Yuxian mientras entraba al aula con Wang Xiaodong. Miró al profesor con una expresión de disculpa. Está bien. Como todos están aquí, comencemos, dijo el profesor Liu Xiangping mientras sonreía casualmente. No la culpaba por llegar tarde. Se dio la vuelta y caminó hacia el podio, conectó un USB a la computadora, encendió el proyector y sacó su presentación de PowerPoint. Antes de presentarles, primero quiero hacerles una pregunta. Esta pregunta no es muy difícil en sí misma, pero es un ejemplo de una pregunta de modelado matemático. Espero que puedan entender qué es exactamente el modelado matemático haciendo esta pregunta. Presionó el mouse y pasó el PowerPoint a la página siguiente. 3 hombres de negocios, cada uno lleva un pasajero en un bote para cruzar el río. El barco solo tiene capacidad para 2 personas. Los pasajeros decidieron en secreto que si hay más pasajeros que hombres de negocios a ambos lados del río, matarán a los hombres de negocios. Sin embargo, el método de tomar el bote está determinado por los empresarios. Pregunta. ¿Cómo pueden los empresarios cruzar el puente de manera segura? En realidad, esta pregunta no fue difícil en absoluto. Lu Zhou ni siquiera usó el poder del sistema para encontrar una respuesta. Respondió. Primera ronda, 2 pasajeros van, 1 pasajero regresa. Segunda ronda, 2 pasajeros van de nuevo, 1 pasajero regresa. Tercera ronda, 2 hombres de negocios van, 1 hombre de negocios y 1 pasajero regresa. Cuarta ronda, 2 hombres de negocios van, 1 pasajero regresa. Quinta ronda, 2 pasajeros van, 1 pasajero regresa. Sexta ronda, los últimos 2 pasajeros van y cruzarían con éxito el río. Aplaude, aplaude, aplaude. Lin Yuxian comenzó a aplaudir con sus pequeñas manos y su rostro estaba lleno de una expresión de asombro. Las expresiones de Wang Xiaodong no cambiaron ni un poco. Parecía un hombre mundano. Desde su perspectiva, esta pregunta no fue tan difícil. Aunque no intentó resolverlo por sí mismo, creía que su coeficiente intelectual era lo suficientemente alto como para resolverlo en la misma cantidad de tiempo. Completamente correcto, se rió el profesor Liu. Continuó diciendo. Incluso sin ningún conocimiento matemático, este problema puede resolverse simplemente mediante un análisis lógico. ¿Y si ampliamos esta pregunta a N empresarios? Esta pregunta fue un poco más difícil. Sin embargo, si bien el lado matemático fue fácil, la parte difícil fue abstraer este problema en un problema matemático. Lu Zhou lo pensó seriamente por un momento. Él ya tenía un esquema general en su cerebro. ¿Puedo usar la pizarra? Por supuesto que puedes, dijo el profesor Liu Xiangping mientras agitaba su mano como invitación. Lu Zhou se acercó a la pizarra y comenzó a escribir con tiza. Deje el número de hombres de negocios antes de cruzar el río como XK. Deje que el número de pasajeros sea IK.
K igual 1, 2, xk. Y igual 0, 1, 2, 3. Sea el vector bidimensional sk igual, xk, ic. Una condición de cruce exitosa se registra como S. Por lo tanto, S igual, X, Y, X igual 0, Y igual 0, 1, 2, 3. X igual 3, Y igual 0, 1, 2, 3. X igual Y igual 1,2, 2. El número de hombres de negocios en el KTH Ferry es de 2 UK, y el número de seguidores es VK. El vector bidimensional de K igual, UK, VK, se define como una decisión. Permita que el conjunto de decisiones se registre como D, que se conoce por la capacidad del barco. D igual, U, V, 1 D más V de V, U, V igual 0, 1, 2, 3. Combinando las conclusiones anteriores, la ley de variación del estado SK con DK es S, K más 1, igual SK más 1, KDK. Increíble, se quedó boquiabierto Lin Yuxiang mientras miraba la pizarra con la cara en blanco. Su boca estaba ligeramente abierta. Observó a Lu Zhou caminar por el podio y preguntó con sorpresa. ¿Ni siquiera necesitas escribir tus cálculos? Puedo calcularlo en mi cabeza, dijo Lu Zhou mientras se reía. Wang Xiaodong aún permaneció en silencio. Al mirar su expresión, el genio arrogante estaba completamente convencido por la habilidad matemática de Lu Zhou. El profesor Liu miró los escalones en el pizarrón y asintió con la cabeza, perfectamente correcto. Pero desde la perspectiva del modelo matemático, solo completó la mitad del trabajo. Después de construir en el modelo, todavía hay un paso más. Implementación del modelo. Por supuesto, este modelo es muy simple y confío en que el estudiante Wang definitivamente pueda usar sus habilidades de programación para construir esto. Por lo tanto, no perderemos nuestro precioso tiempo. Wang Xiaodong se empujó las gafas. La expresión de su rostro seguía siendo la misma que mostraba una sensación de confianza. Dado que no tenía oportunidad de mostrar sus habilidades de programación, estaba un poco decepcionado. Después de una pausa, el profesor Liu continuó diciendo. El modelado de datos es en realidad un proceso de simplificación de un problema práctico en un problema que puede expresarse en términos de datos y oraciones simples. Luego, resuelve el problema a través de herramientas matemáticas. Entonces, la clave es, ¿qué problemas reales va a resolver su equipo? Crear un modelo no prueba tus habilidades de programación o tus habilidades matemáticas. En realidad, está probando su capacidad para traducir problemas de la vida real en datos y encontrar una manera de resolverlos. Ustedes tienen que recordar esto. En cuanto a la construcción del modelo, no tengo muchos consejos. No hay otro atajo que no sea practicar y ampliar su conocimiento. En cuanto a la programación, puedo dar algunos consejos. Hay 4 tipos de software de uso común. MATLAB, Matemática, Lingo y SAS. No necesita dominarlos a todos, pero al menos debe dominar uno de ellos. La clave es utilizar el software que más le convenga para resolver el problema real, dijo el profesor Liu Xiangping mientras miraba a Wang Xiaodong. Esto fue porque principalmente estaba hablando con él. Wang Xiaodong se empujó las gafas, asintió con la cabeza y dijo. He usado MATLAB y SAS, así que no hay problema. El profesor Liu asintió, sabiendo que estos dos son suficientes. Ustedes tienen que aprender esto solos. Solo puedo ayudarte cuando estás atrapado. El último punto es con respecto a los libros de texto. Le recomiendo que lea algunos libros sobre modelado matemático como modelos matemáticos, algoritmos y aplicaciones de modelado matemático y conceptos básicos de modelado matemático. Todavía tengo algunos folletos y materiales de la universidad. Puede copiarlos y mirarlos en casa, pero recuerde no distribuirlos ni cargarlos en línea. ¿Entendido? Los 3 estudiantes respondieron al mismo tiempo. Entendido. El profesor Liu se rió y dijo. Está bien, eso es todo por hoy. No tengo mucho más que decir. Todo depende de ustedes ahora. Ven a descargarme el material si lo necesitas. Cuando termines, ve y estudia inglés. Capítulo 24. Primera sesión de entrenamiento. Después de descargar el material, el profesor Liu los despidió. Expresó que si no estaban ocupados revisando, deberían revisar el material esta noche. Mañana iban a reunirse en la sala de informática de la escuela y comenzar su primera sesión de entrenamiento. Después de que el profesor Liu los despidió, Lu Zhou llevó su computadora portátil y caminó hacia la biblioteca. Continuó escribiendo sus tesis. Ni siquiera miró el material en su USB. Después de todo, para él, la misión del sistema era una prioridad más alta que el trabajo escolar. Además de escribir tesis, Lu Zhou ocasionalmente ayudaba a Chen Yusan con algunas preguntas de matemáticas.
Hablando honestamente, el fundamento de la niña en matemáticas era absolutamente horrible. No tenía idea de cómo, aparentemente, obtuvo 85 en su examen de análisis matemático de primer año. ¿Ustedes no estudian matemáticas en la escuela de negocios? Preguntó Luzhou. Fue completamente derrotado por una pregunta sobre cómo encontrar los límites de una función. Puso los ojos en blanco y escribió la respuesta en el borrador. Sin piedad, dijo. El maestro acaba de explicar esta pregunta como un ejemplo en clase. Chen Yusan se sonrojó. Ella se negó a aceptar la derrota y se defendió. Estoy estudiando Administración de Economía en la Escuela de Negocios. No es que yo estudie contabilidad. Tengo muchas otras cosas que memorizar. ¿Cuándo tendré tiempo para estudiar matemáticas? Sé que también necesitas estudiar contabilidad y estadísticas de economía. Cállate, te compraré el almuerzo. Luzhou se calló de inmediato. Él dijo en su corazón. No seas cortés, pregúntame lo que quieras. Sería mejor si me invitas a cenar también. Cuando alguien le compraba comida, Luzhou sentiría que se lo debía. Aunque su situación financiera era bastante mala, todavía encontraría la oportunidad de comprarles comida de nuevo. Sin embargo, si Chen Yusan quería comprarle comida, no se sintió avergonzado en absoluto. Usó su habilidad para ganarse la comida. ¿Por qué tendría que tratarla de nuevo? La ayudó con todos los temas de álgebra avanzada y ni siquiera la acusó. Era normal que ella le comprara comida. Después de que la biblioteca cerró, Luzhou regresó a su dormitorio y continuó trabajando un poco más. Finalmente terminó de escribir su primera tesis. La puntuación de valor de la primera tesis fue la más alta de las 10. El sistema lo evaluó en 30 puntos generales. Pensó en algunas de las conclusiones de este artículo, ya que era un complemento de los argumentos en su tesis anterior. Luzhou estaba preparado para enviarlo nuevamente a la revista Comunicación Teórica y Matemática Aplicada. En cuanto al resto de las 9 tesis, su objetivo de presentación fue Comunicación Moderna y Tecnología de Información Geográfica. Como una revista no básica, esta revista nacional era rara y no requería ninguna tarifa de revisión y diseño. Tampoco le importaba si el autor tenía apoyo financiero. Incluso pagaría a los autores 150 yuanes por tesis. Comparando esto con las otras revistas que solo se preocupaban por los bolsillos de los investigadores, esta fue la corriente clara del deslizamiento del lodo académico. 9 tesis fueron 1.350 yuanes. Cuando finalmente terminó de subir su tesis de matemáticas, ya eran las 2 de la mañana. Luzhou vio que el tiempo llegaba tarde. Apagó su computadora portátil, bostezó y se acostó en la cama. Mientras escuchaba el ronquido de sus compañeros de cuarto, lentamente se dejó llevar por sus sueños. El profesor Liu y Luzhou eran vagos y no se despertaban temprano. Entró en la sala de ordenadores detrás del profesor Liu. Cuando entró, descubrió que no era el último en llegar. Cuando entró con el profesor Liu, solo Wang Xiaodong estaba dentro del aula. Mañana. Como siempre, Luzhou sonrió y saludó. Pensó que el genio orgulloso lo ignoraría. Como resultado, no esperaba escucharlo responder. Mañana. Aunque solo era una palabra, fue un gran avance para él. Luzhou estaba satisfecho. Hablando honestamente, no estaba preocupado en absoluto por las habilidades de su equipo. Lo único que le preocupaba era sus relaciones con sus compañeros de equipo. Sabía que no era el único preocupado por esto. El profesor Liu también debe estar preocupado. Si Lin Yuxiang pudiera ser utilizada como mediadora, no sería tan malo tenerla en el equipo. Probablemente. Justo cuando se estaba desviando pensando en esto, Lin Yuxiang finalmente llegó. Esta vez fue mejor ya que solo llegó 15 minutos tarde. Como siempre, el profesor Liu Xiangping no le dijo nada. Él solo sonrió débilmente. Él le indicó que buscara un lugar para sentarse y luego comenzó el curso del día. Según el plan de entrenamiento, hoy fue la primera sesión de entrenamiento, que consistió en desarrollar la cooperación entre los compañeros de equipo. No querían perder demasiado tiempo, por lo que las preguntas no fueron difíciles. Todos podrían resolverse en el acto. El profesor Liu proporcionó una serie de datos ficticios de usuarios de telecomunicaciones y realizó más de 20 tareas. El requisito era clasificar los hábitos del consumidor a través de modelos matemáticos y productos de diseño para diferentes grupos de usuarios. Como se compusieron los datos, la fuente de datos no se proporcionó en la pregunta. Solo les dio una hoja de cálculo de Excel. El conocimiento necesario para los cálculos estaba sesgado hacia las estadísticas. Implicaba economía y técnicas de gestión de productos.
En comparación con el aperitivo de ayer, la dificultad de esta pregunta sin duda había mejorado. Las fórmulas matemáticas simples no eran necesariamente inútiles en esta aplicación práctica. Más bien, la dificultad de esta pregunta no estaba en la parte matemática. Era cómo convertir este tipo de problema en un problema matemático. Lo bueno fue que la pregunta en sí no era tan complicada. Solo requería una amplia gama de conocimientos. Lu Zhou lo pensó durante casi media hora. Primero utilizó técnicas estadísticas para clasificar a los clientes. Luego usó un algoritmo matricial para resolver dos de las preguntas. Lu Zhou trajo un par de borradores a Wang Xiaodong y los puso en el escritorio de su computadora. Él dijo: el modelo está listo y lo envié a su correo electrónico. La otra parte lo calculé con un bolígrafo para que esté escrito en el papel. Deberías estar bien organizando la fórmula e ingresándola en la computadora, ¿verdad? Wang Xiaodong asintió y su respuesta fue concisa. No hay problema. Como se esperaba, la eficiencia de los dos genios fue extraordinaria. Lu Zhou terminó rápidamente de construir el modelo matemático. Wang Xiaodong también usó rápidamente la computadora en la sala de computadoras para codificar el programa. Les llevó menos de 2 horas. Se estimó que tomaría un día, pero ya lo habían terminado en tan poco tiempo. Después de examinar los resultados de Lu Zhou y Wang Xiaodong respectivamente, el profesor Liu no pudo evitar sentirse impresionado. Había entrenado un total de 5 competencias de modelado matemático. Estos dos eran los estudiantes más talentosos que había conocido. Lu Zhou sonrió y aceptó el cumplido del maestro. En cuanto a Wang Xiaodong, no había expresión en su rostro como de costumbre. Sin embargo, por el rabillo de su boca, se podía ver una astilla de satisfacción. La primera sesión de entrenamiento fue sin problemas. Sin embargo, el mayor problema era Lin Yuxian, aunque esta chica había escrito muchos informes del consejo estudiantil, nunca antes había escrito una tesis. Pasó media hora investigando los requisitos de formato y no hizo ningún progreso. Wang Xiaodong estaba avergonzado. Después de todo, fue él quien recomendó encarecidamente a Lin Yuxian y creyó que ella podría asumir el papel. La competencia ni siquiera había comenzado y ella ya dejó caer la pelota en la primera sesión de entrenamiento. Aunque Lu Zhou tenía una leve sonrisa en su rostro, su corazón estaba lleno de resentimiento. Dijiste que estás en el trabajo de un estudiante, luego hazlo correctamente. Deberías quedarte en tu propio carril. Mi futuro es brillante, ¿por qué vendrías a arrastrarme? La próxima vez, al menos busque en línea sobre cómo escribir una tesis de antemano. Todo lo que sabes hacer es dejar que la gente te tenga lástima. ¡Qué inútil! Estoy tan enojado. El maestro Liu no estaba enojado en absoluto. Él solo sonrió y consoló a Lin Yuxian, quien seguía disculpándose. Luego permitió que Wang Xiaodong la guiara a través de la redacción de tesis y llamó a Lu Zhou al pasillo. Sacó un cigarrillo, miró a los dos estudiantes dentro del aula y le dijo a Lu Zhou: ¿qué piensas? ¿Has pensado en mi sugerencia de ayer? Capítulo 25. Estoy tan enojado. Lu Zhou no respondió. Puedo entender. Debes tener tus propias opiniones sobre ella, dijo el profesor Liu con una sonrisa. Añadió. Al igual que mi comunidad de investigación, cada equipo siempre tendría un compañero inútil. No les importa en absoluto el proyecto. Estas personas siempre existirían. Profesor, su mentalidad es tan buena, dijo Lu Zhou con una sonrisa. No es que mi mentalidad sea buena, dijo el profesor Liu. Agitó la mano y sonrió. Es porque ya estoy acostumbrado. Le dio unas palmaditas en el hombro a Lu Zhou y dijo en un tono serio. Debes entender que obtener el primer premio es nuestro único objetivo. Puede parecer injusto para quienes tienen que hacer más trabajo, pero esto es solo una curva de aprendizaje. Lu Zhou lo pensó un momento y asintió con la cabeza, está bien, lo entiendo. Puedo ser responsable de construir el modelo matemático y escribir la tesis, pero tengo una condición. Dilo, dijo el profesor Liu con una sonrisa. Quiero reducir el número de sesiones de entrenamiento grupal en el futuro y cambiarlo a entrenamiento en solitario. ¿Podemos reanudar el entrenamiento grupal más cerca del tiempo de competencia?, dijo Lu Zhou. Hizo una pausa por un segundo antes de continuar. De esta manera, puedo ser más flexible con mi horario de entrenamiento. Tener que reunir a todos para entrenar desperdiciaría demasiado tiempo. Lu Zhou todavía prefería trabajar a su propio ritmo. No hay problema, ya que originalmente planeé hacer esto también, respondió Liu Xiangping con una sonrisa. Las dos personas volvieron a la sala de informática. Por fin, Lu Zhou podría escribir la tesis.
Después de todo, tenía experiencia en presentar una tesis del ME y había investigado bastante para esa misión del sistema. Mirando solo escribir una tesis, sin mencionar que el inútil Lim Yuxian, incluso el estudiante de segundo año, Wang Xiaodong, no era rival para él. Por supuesto, hoy fue solo una sesión de entrenamiento. No hubo necesidad de pulir el papel de acuerdo con los estándares de la competencia. El diseño requería 10 o 20 páginas de papel. No se pudo terminar en un día. Lu Zhou escribió las partes clave de hipótesis, modelo y análisis de problemas de acuerdo con el formato de la tesis de modelado matemático. Para las partes menos importantes, escribió el título y lo omitió. Lin Yuxian miró la tesis completa y expresó su gratitud. Ella expresó lastimeramente que los había arrastrado hoy y que lamentaba mucho y que trataría de alcanzar los pasos de todos. Lu Zhou no respondió, pero en su corazón, suspiró. Haz tu mejor esfuerzo. Después del despido, Lu Zhou rechazó la invitación de Lin Yuxian de comprarle comida. Se ajustó la bolsa de la computadora, caminó hacia la biblioteca y comenzó a escribir furiosamente su tesis. Chen Yusan se sentó a su lado. Además de hacerle ocasionalmente una o dos preguntas, ella también tenía la cabeza gacha haciendo preguntas. Aunque tenía mucha curiosidad de por qué un estudiante de matemáticas como él estaba escribiendo una tesis de ciencias de la computación, no preguntó por qué. Se apoyó contra la silla y estiró el brazo. Lu Zhou estaba a punto de ir al baño cuando su teléfono comenzó a vibrar en su escritorio. Lu Zhou levantó su teléfono y vio que estaba llamando Fatu. Inmediatamente se levantó y caminó hacia el baño de la biblioteca. Respondió el teléfono y se apoyó contra la ventana. Hola. ¿Qué tal? Soy yo, Wu Dai. ¿Estás libre esta semana? La voz sincera de Fatu llegó por el teléfono. Era obvio que necesitaba mano de obra para un trabajo. Era un estudiante de tercer año, pero no le importaba en absoluto el examen de ingreso de posgrado. Tampoco buscaba trabajo. Pasó todo el día trabajando y nunca estuvo en la escuela. Si no tuviera una tarjeta de identificación de estudiante, Lu Zhou dudaría de que incluso fuera un estudiante de la Universidad de Jinling. ¿Qué clase de trabajo? Preguntó Lu Zhou. Aunque estaba muy ocupado en este momento, si la paga era alta, aún lo consideraría. Sin embargo, sabía que la probabilidad de eso era baja. Jinling abrió recientemente un edificio y los desarrolladores necesitan personas para repartir volantes. 20 yuanes por hora. Necesitan gente toda la semana. ¿Vienes? Preguntó Wu Dai. Estoy un poco ocupado estos días. No puedo hacerlo, dijo Lu Zhou con un tono suave. Aunque Lu Zhou estaba un poco emocionado, tuvo que pensar en las 9 tesis que aún tenía que escribir. Está bien. Encontraré a alguien más entonces, dijo Fatu. No le importó y dijo. Ve a hacer tus propias cosas. Lu Zhou colgó la llamada y fue al baño. Luego volvió a la biblioteca. Cuando regresó a su silla, vio su borrador debajo del teclado y Chen Yusan estaba sentado al lado. Ella esperaba verlo. Cuando vio su expresión, no pudo evitar sonreír. No dijo mucho y comenzó a levantar su pluma para resolver los problemas. Encontrar la solución general para el problema de una ecuación diferencial de coeficiente constante de segundo orden fue un tema bastante difícil en álgebra avanzada. Como combinaban múltiples puntos de conocimiento como funciones trigonométricas y derivación integral, generalmente se usaba como la segunda o última gran pregunta en los exámenes. Sin embargo, para Lu Zhou, no fue un desafío en absoluto. No se jactaba. No había preguntas de matemáticas avanzadas de nivel universitario que no pudiera resolver. Chen Yusan miró a Lu Zhou mientras estaba resolviendo la pregunta y preguntó suavemente. ¿Quién te llamó en ese momento? Un estudiante. Quería darme trabajos, respondió Lu Zhou rápidamente. ¿Todavía trabajas? Preguntó Chen Yusan con los ojos muy abiertos. Preguntó suavemente, pero veo que te quedas en la biblioteca todo el día, he estado trabajando menos recientemente. Trabajé de noche la última vez, dijo Lu Zhou. Él detuvo su bolígrafo y agregó. Estaba clasificando paquetes. ¿Por qué tuviste que especificar? Preguntó Chen Yusan con curiosidad. No hay razón, lo resolví. Lu Zhou dijo mientras le devolvía el borrador. Pasó menos de 3 minutos para resolver este problema. Fue extraordinariamente rápido. Un estudiante normal podría tomar hasta media hora en una pregunta de este nivel. Ah, gracias, espero que no te moleste que pregunte, pero ¿no es suficiente tu asignación? Preguntó Chen Yusan mientras recuperaba el borrador. Se podría decir que sí, respondió Lu Zhou. Nunca había tenido un subsidio.
Chen Yusan asintió con la cabeza en señal de comprensión. Luego abrió la boca y dijo. Entonces, tengo un trabajo para ti. Es más fácil que ordenar paquetes. ¿Lo quieres? Lu Zhou estaba escribiendo cuando de repente se detuvo y la miró extrañamente. No te está enseñando matemáticas, ¿verdad? Mis matemáticas, no es tan malo. Dijo Chen Yusan. Estaba a punto de alzar la voz cuando recordó que estaba en la biblioteca. Se contuvo y dijo suavemente. Está enseñando matemáticas, pero no para mí. Tengo un primo que todavía está en la secundaria. Ella es de la ciudad de Jinling. Ella vive cerca de nuestra escuela. Está a punto de ingresar al grado 11, pero sus resultados son horribles. Especialmente las matemáticas. Mi tía está muy preocupada por sus estudios, por lo que me pidió que buscara un tutor. Preferiblemente un tutor que sea bueno en matemáticas. Chen Yusan miró a Lu Zhou disculpándose. Originalmente, estaba planeando preguntarle a mi compañera de cuarto, pero ella tiene que prepararse para el examen de ingreso de posgrado, así que no tiene tiempo. Además, ha pasado tanto tiempo desde que hizo cosas de la escuela secundaria que se ha olvidado por completo de eso. Pensé, de todos modos, parece ser bastante inofensivo. Entonces, solo quiero preguntar si tienes tiempo durante las vacaciones de verano. Lu Zhou. ¿Qué demonios es inofensivo? ¿Me está llamando guapo? Durante mucho tiempo, Lu Zhou no hizo nada. Chen Yusan dijo suavemente. ¿No hay tiempo? ¿Puedo preguntarle a alguien más, cuál es el pago? Preguntó Lu Zhou. Quería saber el salario antes de darle una respuesta. Originalmente había planeado trabajar durante las vacaciones. Funcionaba para Fatuo o para esta chica. Chen Yusan pensó un poco y dijo. 200 yuanes por hora con los gastos de transporte cubiertos. A partir de julio, ve allí todos los sábados. ¿Cuánto cuesta? 200 por hora, ¿qué? Lu Zhou la escuchó. Puso las manos sobre el teclado y guardó silencio. ¿Es muy poco? Preguntó Chen Yusan. Cuando vio que él permaneció en silencio durante tanto tiempo, pensó que era muy poco. Ella dijo tentativamente. Tal vez pueda preguntarle a mi tía, no es necesario, dijo Lu Zhou. Él estrechó su mano, Gil. Entonces, ¿por qué tu expresión era tan seria? Pensé que era muy poco, dijo Chen Yusan. Se relajó y puso los ojos en blanco hacia Lu Zhou. Nada, solo sentí que, dijo Lu Zhou. Miró al techo y suspiró suavemente, estoy tan enojado.